Hola, ¿cómo están? Después de mucho tiempo me decido cómo hacer este video con, digamos, la enorme necesidad de explicarle como a todos ustedes, em, digamos, de alguna forma sensibilizarlos respecto a cómo va a ser nuestro retiro ya para una pensión, ¿cierto? Digamos que en el transcurso de mi vida pues tuve una experiencia que me marcó mucho, que fue cuando se iba a pensionar mi mamá. Entonces, digamos, mi mamá a los 57 años, en ese tiempo, eso fue más o menos, eh, sí, digamos a los 57 años, no recuerdo muy bien el año. Ella ya tenía todas las semanas cotizadas, tenía todo el tiempo y se supone pues que el capital para pensionarse. Entonces como estaba en un fondo privado, pues digamos no entramos en detalle a decir el nombre, fue a reclamar su pensión. De hecho yo la acompañé porque en ese tiempo yo empecé, ya llevaba como 2 años laborando, algo así. La acompañé a reclamar su pensión y le dijeron, no, es que usted no tiene derecho, ¿cierto? Eh, Tenía que esperar hasta que cumpliera 60 años. Siguió en ese fondo privado, cumplió sus 60 años, fue nuevamente a reclamar su pensión y no, una negativa pues del fondo privado, que porque no tenía el bono pensional, o sea, que no tenía el suficiente dinero para pensionarse. Después de que trabajó, digamos que 35, 37 años, llegar con la ilusión de ya puedo ir, descansar, disfrutar, no sé, mis hijos, mis nietos, mis nietas, y no, una negativa. Como ella, hubo muchas personas así en mi trabajo de salud, en el hospital donde ella trabajó, hubo compañeras que nunca lograron la pensión. eh, Eso me pareció como tan triste, que uno llegara con esa ilusión después de trabajar toda la vida y no encontrar una pensión. Entonces eso me dejó muy marcada. Conseguimos una abogada muy buena, que siempre la recomiendo, digamos, a mis clientes cuando yo veo que se les llegó el tiempo ya de pensionarse, en 5 años se van a pensionar, están en un fondo privado, porque de hecho un fondo privado pensiona muy mal. Por lo menos digamos el que es del Estado, se promedia los últimos 10 años de ingreso, que eso es lo que hacen muchas personas, están digamos en el fondo público que tenemos en Colombia, que es Colpensiones, y siempre buscamos, pues, o las personas que saben que han tirado, digamos, números a su pensión y que quieren pensionarse cumpliendo la edad, porque hay casos, digamos, donde las personas dicen, no, yo quiero una rentabilidad alta, no me importa si es un fondo privado, pero me quiero pensionar joven. Entonces prefieren un salario mínimo, un poco más del mínimo, pensionándose cumpliendo las semanas en un fondo privado. Entonces, digamos que en ese caso pues particular de mi mamá, le pagamos a una abogada y afortunadamente en ese tiempo tuvo la transición el Seguro Social y Colpensiones y la tuvieron que recibir, y definitivamente pues la pensionó mucho mejor Colpensiones que lo que se hubiera pensionado en el fondo privado. Eh, Esa experiencia me dejó muy marcada. Luego en el rodaje pues de mi vida comercial, porque siempre fui muy comercial, desde que estaba en el colegio pues vendía cosas, vendía collares, dulces. Incluso en una experiencia cuando trabajé en Risaralda Caldas, viví en Risaralda Caldas toda mi infancia y parte del bachillerato, y por allá yo creo que cuando tenía por ahí unos 13 años vendí zapatos en un almacén. Entonces mi vida siempre estuvo marcada por esa parte comercial, de interactuar con los clientes, eso me encanta. Me encanta hablar con la gente, me lo disfruto. Y en la experiencia pues que tuve en los bancos, luego aprendí en MedLife, a trabajar este tipo de productos de seguro con ahorro pensional. Me enamoré de este tipo de productos. Eh, digamos que como por metas de vida no quise continuar allí, porque digamos que quería vender no solamente un producto. Entonces dije,
Si yo visito un cliente, puedo hacer más negocios, pero pues estaba de alguna forma limitada en esta compañía. Entonces decidí independizarme y me apasioné mucho por este tema de seguros pensionales, porque sé que es un apoyo para un cliente que como en muchos casos me siento muchas veces con médicos especialistas o con ingenieros, por ejemplo, y hacen los aportes a su pensión por lo obligatorio, porque digamos tienen un contrato por prestación de servicios, entonces cuando laboramos por prestación de servicios, los aportes los podemos hacer por el 40% de nuestro ingreso y obviamente digamos que entre comillas es un ahorro, pues porque estamos aportando por menos de lo que realmente es, y es muy costoso para alguien independiente aportar todo este capital. Entonces así se pasan los años, se pasan 10, 20, 30 años. La persona ya tiene 50, 55 años, está a punto ya de pensionarse y nunca aumentó ese aporte. Entonces es triste ver personas que se pueden ganar 12 millones mensuales y van a tener una pensión, digamos, de 4, digamos, supuestamente 5 millones, pero el fondo privado te va a pensionar, digamos en el ejemplo de, 10, de un ingreso de 10 millones, el fondo privado o Colpensiones nos va a pensionar por ese 40% que hacíamos de aporte, o sea, alguien que se gane 10 aportó 4 y es el 75% de ese ingreso la pensión. O sea que para un ingreso de 4 millones, 7 por 4, 28, son aproximadamente 3 millones de pesos la pensión, para alguien que se gana 10 millones, ¿cierto? Muchas personas me dicen, no, lo que pasa, Diana, es que cuando yo me pensione, pues yo ya pagué mi casa, yo ya eduqué mis hijos, pero vienen los gastos de salud. No es lo mismo, digamos, uno llegar con mucha lucidez a una vejez, habiendo tenido el tiempo de cuidarse, de cuidar su salud, de hacer ejercicio. Muchas veces nos dedicamos solamente al trabajo y descuidamos esa parte de salud. Entonces llegamos con muchos achaques a esta edad, donde los costos de manutención y digamos médicos, medicamentos, van a ser mucho más elevados. Entonces necesitamos una mejor pensión. Entonces digamos que este mensaje pues que les quiero enviar hoy es que no nos quedemos solamente con ese aporte que de pronto estamos haciendo a pensión, que debemos sensibilizarnos, que debería ser un sueño uno ver, por ejemplo, como decimos acá los gringos, pues las personas en Estados Unidos, la mayoría tienen muy buenas pensiones, porque además de diversificar y hacer inversión, en Estados Unidos se usan este tipo de productos como seguros pensionales. Yo trabajo con varias compañías, yo trabajo con Sura, ahí tenemos un plan de ahorro de pensión, un plan pensión. En Global también tenemos unas rentas o un pensión, que son productos que tienen beneficios tributarios. En Scandia tenemos un producto pues maravilloso, que es uno de los que más me ha enamorado, y tiene todos estos beneficios, o sea, aseguramos una pensión por invalidez o que le faltemos a nuestros hijos estando pequeños. Yo me he encontrado también con personas, digamos, de 55 años con hijos pequeños, entonces es un gasto que no se ha chuleado, una educación superior. Debemos tener, digamos, como ese respaldo patrimonial, que es un seguro. Y si se vuelve un ahorro, pues eso para mí es maravilloso, porque nos va a ayudar a cubrir el tema de brecha pensional. Entonces mi mensaje es este, o sea, no nos quedemos solamente con pensar que estamos haciendo un aporte a pensión. Lo debemos hacer, obviamente, pero debemos también complementarlo. Entonces algunas personas también me dicen, no, Diana, es que mira, con lo que yo pago ese seguro pensional, pues yo pago, por decir algo, media cuota de un crédito hipotecario. Estoy muy bancarizada y conozco, digamos, todo financieramente los productos, y no es lo mismo no decir, yo pago un apartamento, pero es que tú para comprar un apartamento tienes que tener la inicial y tienes la responsabilidad de administrarlo, y si no se renta
y el pago del predial y cuando hay valorizaciones o el mantenimiento, no es lo mismo que tener un seguro pensional, porque sí o sí, tú empiezas a pagar tu seguro pensional, digamos que gotica a gotica se va llenando el vaso y en 15 20 años tú decir, tengo 300 millones, 500 millones de mi seguro pensional, con lo que voy a complementar una pensión, no sé, de 3 4 salarios mínimos o de 4 millones multiplicado por el 75% obviamente, entonces son 3 millones. Ahí sí podemos decir que hemos diversificado, porque además de tener una propiedad, tenemos un ahorro para nuestra pensión y la pensión, digamos que a la cual hicimos el aporte, sea en un fondo privado o en Colpensiones. Entonces ese es mi mensaje, que no nos quedemos solamente con ese pequeño ingreso, que pensemos en la vida de, digamos, de los pensionados de Estados Unidos, que les decía ahorita, un pensionado gringo que se puede dar el lujo de irse para un paseo de estos de barco, ¿cómo es? A un crucero, ¿sí? Entonces, qué ideal sería que todos pensáramos así, o sea, ya le di educación a mis hijos y voy a disfrutarme esos últimos días. Lo ideal para mí siempre es disfrutar la vida, el día a día, mientras que estamos haciendo este camino, mientras que estamos trabajando, hay que disfrutarnos la vida, pero poder saber que vamos a tener una vejez de abundancia, que no pensemos en una vejez de escasez, sino en una vejez de abundancia y que lo podemos ir construyendo desde ahora. Entonces ese es mi mensaje para ustedes el día de hoy. Los quiero mucho. Si están interesados, obviamente van a contar con la mejor asesoría, que no solamente me case pues con una compañía, sino que pueden escuchar, digamos, la oferta que tienen las diferentes compañías y escoger la adecuada pues para ustedes. Cuenta con esa asesoría mía. Feliz día, que estén muy bien.